Amén. Bueno, gloria a Dios. Un saludo para todos los que están conectaditos en estos momentos en las redes sociales. Ya estamos al aire para la televisión. Les recordamos que tenemos salida por Los Ángeles, California a las 10 de la noche, vía televisión, y también hora de Los Ángeles a través de Roku. También estamos saliendo al mismo horario de las 10 de la noche, hora de Los Ángeles, California. Estamos en estos momentos haciendo el diplomado universitario, donde sabemos que estamos capacitando hombres y mujeres para que estén aptos para el ministerio. De aquí al final van a tener un técnico en teología religiosas, teología y ciencias religiosas. Van a tener aquí un diploma y también la ordenación al final, lo que tienen el llamado para ser ordenados como pastores licenciados. Van a tener doble titulación, doble diploma. Amén. Conociendo a Dios, hoy toca confesando y declarando, ¿verdad? Creo que ha quedado ahí para estudiar en el día de hoy, ¿verdad? Don Jair, buenas, bendecido. Conociendo a Dios, confesando y declarando, ¿verdad? ¿Habíamos quedado ahí? ¿O no? Confesando a Dios, conociendo a Dios, confesando y declarando. Vamos a leer entonces, a ver qué dice la escritura. Confesar. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 2, dice, es hablar, decir, creyendo lo que Dios es para ti. Confesar. Hay gente que critica, gente que no sabe a veces por el conocimiento de la palabra, gente que critica y sin saber atacan la palabra confesar y declarar. Personas que a veces son neófitos, ellos no saben lo que dice la escritura, entonces, claro, lo único que hacen es a veces criticar y dice, no, eso de confesar y eso de declarar, eso no es de Dios. Y así hay gente pues que es neófita. Ellos realmente no saben lo que dice la escritura. Pues hoy vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, lo que dice la escritura acerca de confesar y declarar, ¿ok? Entonces vamos a leer el texto bíblico, a ver que estamos ahí pendiente de leer. Primera de Juan 4:2. Alguien que por favor me ayude con Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8, 9. Ok. Los que están en Zoom, quiero informarles que si me escuchan bien, sí, avanzando en esto. Si no me escuchan bien, pueden abrir el Facebook que está a nombre de David Machevi Ríos, y ahí usted va también, ahí se está transmitiendo para que puedan con confianza también escucharlo en vivo, ¿ok? Pueden escucharlo en vivo. Me perdonan la bulla que hoy están sacando, allá afuera hay un camión sacando todo lo de... No, hay un camión que está sacando de la letrina, ¿cómo se llama eso? De la cañería, sacan todo, se lo llevan. Listo. ¿Qué dice 1 de Juan 4:2? Aquí hay micrófono, alguien que me ayude a ver, bien activo. También está lloviendo. Madre, fue duro, ¿eh? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa es de Dios. Dios.
¿Ah? Esto es está una lloviendo. bendición, ¿sabía? Ojalá que esté eso. La Dios. lluvia es una bendición para Israel. Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10. 10, 8 y 9. Verso 8 y 9. No sé. Debe oírse todo eso. Dejémoslo así, que no tenemos otra opción. Romanos 10, 8 y 9. Oiga, Adelante. ya. Adelante, Reair. También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo está tu boca y tu corazón. En el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si qué, que si confesares, ahí está la palabra clave, confesares. Que si confesares. Este es un Nuevo Testamento de que dan en Jerusalén, entonces tiene Entonces, otra sí, está traducción. diferente. Entonces, hay que entender que la Biblia habla de la palabra confesar. ¿Qué es confesar? Es decir lo que Dios es para nosotros. Lo que Dios es para ti. Eso es confesar. ¿Ok? Eso es confesar. Filipenses 2:11. Vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienes tú? Adelante. Amén, gloria a Dios. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué es confesar? Confesar es decir todo lo que Dios es para ti. ¿Qué Dios es para usted? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Dios es poderoso, Dios es tu sanador, Dios es misericordioso, Él es grande y poderoso, Dios es amor. Todo eso que usted está diciendo es confesar. Confesar es decir todo lo que Él es. Yo confieso que tú eres el Señor. Yo confieso que tú eres el Señor. Yo confieso que tú eres grande. Yo confieso que tú eres poderoso. Amén. Eso es confesar todo lo que Dios es. Pero ¿qué es declarar? Declarar es decir lo que tú eres en Dios. Decir lo que tú eres en Dios, ¿ok? Pero antes de entrar a la parte de declarar, que quiero volver otra vez a la palabra de confesar. La palabra confesar, aquí hay una serie de textos en la cartilla, hay una serie de textos donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria. Yo confieso que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Yo confieso que Cristo es mi sabiduría, porque lo dice 1 Corintios 1:30. Confieso que tengo libertad porque tengo el Espíritu del Señor, porque lo dice 2 Corintios 3:17. Confieso que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, porque lo dice Salmo 23:1. Confieso que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, porque lo dice primera de ¿qué? Primera de Juan 1:9. Lo dice primera libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ok, ahí hay que entender bien eso. Entonces seguimos diciendo, siguiendo lo que dice la Biblia. Vamos a
seguir leyendo. Yo confieso que tengo descanso en el Señor, pues si vengo a Él, Él me hará descansar, porque lo dice Mateo 11:28. Señor, yo confieso que tú eres omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, que todo lo puede, ¿sí o no? Que todo Él lo puede, omnipotente. Yo confieso que tú eres omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Yo confieso que tú eres omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todas partes. Que estás en todas partes. Yo confieso que tú eres inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Que no cambia. Que Él es el alfa y el omega. ¿Qué es? Aleph y Tab. Principio y el fin. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Confieso que toda rodilla se doblará ante tu presencia y toda lengua confesará que tú eres el Señor. ¿Sí ve? Entonces, eso significa confesar, decir todo lo que Él es. No se confunda, porque confesar es diferente a declarar. ¿Qué significa declarar? Declarar. Correcto, lo que yo soy es declarar. 1 Corintios 14:25, ¿quién lo tiene en la mano? 1 Corintios, primer libro de Corintios 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Declarando, ¿sí ve que ahí cambió la palabra? Una cosa es confesar, la otra es declarar. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Estamos? Vamos bien ahí entendiendo, ¿no? Hay que entender la diferencia. Hay gente que confunde y creen que confesar y declarar es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Declarar, entonces decir lo que yo soy en Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que debemos declarar lo que somos en Dios, pues conocemos aún más de su presencia, declarando que somos. ¿Qué es usted? Rey sacerdote, porque lo dice Apocalipsis 1:6. Usted esté bendecido y bendecida, porque lo dice Efesios 1:3. Está completa y completo en Cristo Jesús. Declare, diga, declaro que estoy completo en Cristo Jesús, porque lo dice Colosenses 2:10. Declaro que estoy perfecto en nuestro espíritu por una sola ofrenda hecha en sacrificio, porque lo dice Hebreos 10:14. Declaro que somos piedras vivas, porque lo dice Primera de Pedro 2:9. Yo soy, declaro que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque lo dice Primera de Pedro 1:23. Declarando que estamos sellados con el Espíritu Santo, porque lo dice Primera de Pedro 1:2. Declarando que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, reinando en vida, reinando. Efesios 2:5. Declarando que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque lo dice 1 Corintios 2:6. Declarando que la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón, porque lo dice Romanos 10:8. ¿Ok? Entonces, quiero que usted me vaya entendiendo que declarar entonces es decir, hablar todo lo que usted es en el Señor. Eso es declarar. ¿Ok? Si yo digo, pregunta, contésteme. Si yo digo, Jesucristo es el Señor, ¿está confesando o declarando? Confesando. ¿Sí? Yo soy
piedra viva, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Yo nací para vencer y no para ser vencido, porque la Biblia dice que yo estoy arriba y no abajo. Yo soy cabeza y no cola. ¿Qué estoy haciendo yo? Declarando, correcto. Siempre que usted va a orar, utilice la palabra, confesando y declarando. No hay nada más rico que usted sepa orar conociendo la palabra. A veces hay gente que se agarra a orar y hay gente que ni siquiera tiene un repertorio para orar, no sabe orar. ¿Por qué? Porque no conocen nada de palabra. Por eso es importante uno aprender a contemplar a papá. Cuando un niño va al papá, antes de pedirle, pues primero lo mima, lo consiente. Papito, te amo, tan bello mi papá, tú eres lo mejor, papá esto, papá lo otro, y primero lo mima y luego le lanza y le pide. Pero hay gente que no tiene un repertorio, no encuentran qué decirle al Señor porque no conocen de palabra. Por eso al Señor hay que conocerle por la palabra, por la oración, confesando y declarando en medio de la palabra. Cuando uno confiesa lo que Él es y cuando uno declara lo que yo soy en Dios, uno se vuelve rico en oración. Uno tiene material para orar. Lastimosamente hay gente, hay que reconocerlo, hay personas, quíteles del léxico o de la oración, quíteles el diablo, los demonios, quíteles el infierno y verá que se les acabó la predicación, la oración. No entiende, ellos ya no tienen nada más que orar. Porque hay gente tan fanática que lo único que hacen en la oración es mencionan 10 veces al diablo y sus demonios. Lo mencionan 10 veces al diablo y a veces al Espíritu Santo, ni su riqueza, ni sus atributos, lo mencionan ni siquiera una, ni dos, ni tres veces en la oración. Gente que no sabe ni siquiera orar. Yo digo una persona de esas que son bien fanáticos en la oración, religiosos. Y yo digo, vea, hágame una oración, pero no mencione la palabra ni diablo, ni demonio, ni infierno. A ver, ¿qué tiene para orar? Y a veces no saben ni con qué orar. Por eso hay predicadores que tampoco saben ni qué predicar. Por esa razón hay que estar ricos en palabra, para uno tener material para adorarle, para bendecirle, para glorificarle y para uno mismo fortalecerse. Uno necesita palabra, ¿ok? Conociendo a Dios en la alabanza y la oración y la adoración. Este es el 4.4. Esa es otra cosa importante también. También se conoce a Dios en la adoración y la alabanza, pero lo importante es aprender a cantar con la palabra. Siempre que usted va a enseñarle esto a su gente, acuérdese, siempre que usted le va a enseñar a la gente acerca de adoración o acerca de alabanza, indúzcalos, muévalos a que ellos no estén cantando, conforme a sus emociones. No es conforme a sus emociones. Que ellos estén cantando y adorando conforme a la palabra. ¿Me entendieron? Es importante también eso. Rectifico, porque ahí inventaron los tailandeses y se me distrajeron. Escuche esto. Uno tiene que aprender a cantar la palabra. Si uno no canta la palabra, no está en nada. Pues sale cantando bobadas. Este es un diplomado universitario donde usted tiene que crecer y conocer cosas que esto no les en el instituto bíblico. Esto no se lo explican a usted en el seminario bíblico. Esto no lo van a explicar. Por eso hay tanto neófito cantando cosas antibíblicas. Por eso usted encuentra gente cantando cosas en sus emociones,
mas no cantando la palabra, porque no saben palabra. Y hay gente que canta cosas que no están ni siquiera conforme a la escritura, a la Biblia, que no están conforme al deseo de Dios. Cansado del camino. ¿Cómo así que vas a declarar que estás cansado del camino? Yo pregunto, cuando la Biblia dice otra cosa, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. La Biblia dice, diga al débil, diga al débil. ¿Qué tiene que hacer el débil? Decir, fuerte soy, fuerte soy. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la dificultad, a pesar de la caída, a pesar del tropiezo, a pesar de esta prueba, fuerte soy, fuerte soy. Eso dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Pero no, el otro está cantando, cansado del camino. ¿Me entiende? No sé si me hago entender eso. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. ¿Estás declarando 1000 problemas sobre tu vida? Si la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y tú estás diciendo aunque tenga 1000 problemas. No, Dios mío bendito, desátese eso. Desátese de tener 1000 problemas. Gente que sin saber canta cosas que ni en la Biblia está. ¿Quién dijo que usted tiene que confesar 1000 problemas? ¿Quién dijo que usted tiene que declarar 1000 problemas para usted? Que aunque yo tenga 1000 problemas, bobaripio, no se ata ni siquiera con un problemita ni dos, con 1000. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Creímos por lo cual también hablamos. ¿Qué está creyendo y qué está cantando? Pregunto, ¿no? ¿Qué está creyendo y qué está cantando? ¿Está profetizando sobre usted 1000 problemas? ¿O tienes que cantar que ya estás libre de ellos? Por eso es muy importante que en la adoración y en la alabanza usted aprenda a cantar con la palabra. Hay una canción que me gusta mucho y siempre la traigo a colación, ¿no? Me gusta por el ritmo, me gusta mucho. Una canción de Marco Witt que dice, levántate, levántate, Señor. Pero ¿cómo así que levántate, Señor, si Él se levantó hace más de 2000 años? Que levántate, levántate, Señor. Pam, 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 pam. Si Él ya se levantó, ¿para qué está diciendo que se levante? Él no tiene que levantarse. El que tiene que levantarse es usted. El que tiene que levantarse soy yo. Yo soy el que me tengo que levantar. ¿Ya? Pero ¿sí me entiende? Y después empieza, y la canción también dice, y tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará. Antibíblico, eso no es bíblico. No es bíblico. Presencia reinará. Si Efesios capítulo 1 versículo 19 dice que Él ya reinó sobre todo principado, potestad, autoridad, dominio y señorío, sujetó todas las cosas bajo sus pies, y esa victoria se la dio por cabeza a la iglesia. Léalo, Efesios capítulo 1 versículo 19. ¿Cómo así que Él reinará? Él no reinará, dice que Él despojó públicamente, despojó al enemigo, a Satán, a sus demonios, los venció en la cruz del Calvario. ¿O no es así? ¿Cuál debe ser? Mire, me gustó tanto la canción que yo le cambié la letra. Yo le cambié la letra. Entonces, ¿yo qué le puse? Yo le puse, levántame, levántame, Señor. Pam, 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 pam. Se oye mejor, ¿no?
En vez de mandarlo a él a levantarse, si ya se levantó al tercer día, ya resucitó. Y luego le cambié la letra en la canción y le puse: tu presencia reina ya sobre todo imperio, tu presencia reina ya, gobierna ya sobre todo principado. Se oye mejor, ¿no? Tu presencia reina ya, ahora, sobre todo imperio. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Entonces, importante, a cantar y adorar conforme a la palabra. Conforme a la palabra, con sabiduría. Por eso es importante conocer a Dios en la adoración y la alabanza. Hay que cantar la palabra. Diga conmigo: yo debo enseñarle a otros a que canten la palabra. ¿Sí ve? No hay nada más lindo, no hay nada más precioso que enseñarle a la iglesia a madurar en estas áreas de conocimiento. Por eso usted está haciendo este diplomado. No se enoje conmigo. Usted está aquí es para aprender cosas que antes no se le enseñaron. Aquí hay gente que son pastores y están aprendiendo y están recibiendo lo que no recibieron en un seminario bíblico, en un instituto bíblico. Pero es que les toca porque necesitan enriquecerse, madurar en la palabra. Dice la Biblia: hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Importantísimo. Por eso hay que crecer, hay que crecer. La alabanza y la adoración, vamos a leer la cartilla 4.4. La alabanza y la adoración es un mandato de Dios, pues aquí es donde se conoce el corazón del Señor y nos deleitamos en su presencia con regocijo. Salmos 149, 1 y 5, alguien que me ayude, por favor. Y otro que me diga Salmos 156. 156. 149, 1 y 5, por favor, alguien. ¿Están allí? Aquí hay un micrófono. El 1 y el 149, del 1 al 5, del 1 hasta el 5. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Amén. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Alaben su nombre. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Qué lindo, ¿ah? Si ve, Salmo 156. Adelante. Amén. Y Dios, Salmo 56. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Declaran su justicia. Hay que cantar la palabra, declarar la justicia de Dios. 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero también sirvió. ¿Sí o no? ¿Salió? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Ok. La alabanza es cantar su naturaleza, cantar la palabra. Salmo 148, 13, ¿qué dice? Ahí mismo. 148, versículo 13. Y con voz de trompeta. Fuerte. Dice: 148, 13. alabe el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábele todos sus santos, los hijos de Israel. Mire, nos manda el Señor a alabarle. Nombre, todo, alabarle el nombre del Eterno.
Hay que alabarle y adorarle con el nombre del Eterno. Ahora, la palabra nombre viene del original hebreo y también es del griego, porque del griego también viene de nombre del griego onoma, que también hay una traducción de nombre que es como el Shem, nombre en hebreo, y que traduce naturaleza, poder, unción y carácter. Naturaleza, poder, unción y carácter. Usted tiene que adorarle el nombre del Eterno, o sea, tiene que adorar la naturaleza del Eterno, el poder, la unción, el carácter de Dios. Tiene que adorarlo. Más adelantico van a ver ustedes el tema famoso del bautismo. Después se lo voy a explicar bien, lo del bautismo, porque hay gente que cree que el agua natural quita los pecados de la persona o lo va a cambiar el agua natural. Cuando uno lo mete al río Jordán, lo mete y lo bautiza. Error. El agua no va a cambiar la vida de una persona. Es un acto simbólico, un acto ceremonial como simbolismo de una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que la gente tiene que ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Ser bautizado es ser sumergido, mantenerse sumergido, que eso les voy a hablar en la clase después, pero les estoy dando una puntadita antes de entrar en ese tema. Dice bautizándolos, manteniéndolos sumergidos en el nombre. O sea que manteniéndolos sumergidos en el ¿qué? ¿Qué significa nombre? ¿Qué significa nombre? ¿Qué les dije? Naturaleza, poder, unción, carácter. Eso dice la Biblia cuando habla del bautismo. En el original dice manteniéndolos sumergidos en la naturaleza, en el poder, en la unción, en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí va a cambiar una persona. Cuando una persona mantiene sumergida en la naturaleza, en el poder, en la unción, en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso sí lo va a cambiar. Porque yo puedo meter una lesbiana seca, la meto al río y saco una lesbiana mojada. Yo puedo meter un marihuanero seco al río, lo bautizo y saco un marihuanero mojado, porque sigue soplando. Perdónenme, ¿no? Pero es la realidad. Es que el agua natural no va a cambiar la vida de una persona. Pero cuando ese drogadicto, ese alcohólico, empieza a mantenerse sumergido, metido en la naturaleza, en la unción, en el poder, está ahí metido en el fuego, está congregándose en la iglesia, está congregándose en las reuniones, está capacitándose, formándose, está sumergido en la oración, en la adoración, en la alabanza, en el no naturaleza, en el poder, en la unción, en el carácter del Padre, del Espíritu Santo. Ese cambia porque cambia. Unos cambiarán rápido, otros cambiarán progresivamente, pero de que cambia. Amén o ayayay. Sí, así es. Sigamos a ver. Entonces, hay que cantar el nombre del Eterno. Hay que cantar la naturaleza de Dios, cantarla. La adoración. Salmos 95:6. ¿Qué es la adoración? Salmos 95:6. ¿Alguien que me ayude, por favor? Para poder explicar qué es la adoración. Es diferente la adoración y la alabanza. Son dos palabras diferentes. La adoración es una cosa, alabanza es otra cosa, ¿ok? Las dos deben orarse con la palabra, pero son dos formas distintas de dirigirse al Padre. Adoración es una cosa, alabanza es otra. La palabra adoración. La adoración, Salmos 95:6. ¿Quién lo tiene? Salmos 95:6. Amén. Venid, adorémosle, postrémonos, adorémosle ante nuestro Creador y nuestro Señor. Amén. Me lo que leyó aquí el pastor Derli de Brasil. Amén. Léamelo usted, por favor. Dice la palabra del en Señor. español. Dice, venid, Venid, aclamemos, alegrémonos a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Amén. Amén. ¿Qué versículo es? Este es el 6, otra versión. Otra versión. Sí. Salmo 95, 6. Pero póngale el micrófono a la hermana Odette, por favor. Bien fuerte. Mire, Venid, fuerte. venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Entonces la adoración Hacedor. está ligada ¿a qué? ¿A qué Amén. está ligada según el texto? ¿A qué está ligada la adoración? Venid, adoremos. ¿Qué más dice? Arrodillémonos y postrémonos. ¿Qué quiere decir? Que la adoración está ligada a una humillación, a una postración. Por eso cuando una persona adora, que es la adoración, es el cántico despacio, el cántico que es como lento, el canto que donde la persona tiene facilidad para humillársele al Señor, para arrodillársele al Señor, para humillársele al Señor. Eso es adoración. Ahí está ligada la adoración con humillación y arrodillarse. Ahí lo dice. Esa es la adoración. Por eso la adoración tiene que ver, por así decirlo, con los cantos que son suaves. Los de adoración, ¿ok? Pero están los otros cánticos que es los de la alabanza, ¿ok? Pero en la adoración es aquí donde el pueblo se encuentra íntimamente con Dios. Se quebranta. Cierra por ahí, por favor, Sari, cierre el micrófono. La atropelló la tecnología a mi mamá. Okay. La adoración es aquí donde el pueblo se encuentra íntimamente con Dios y se quebranta y se humilla, derramando el corazón al Señor. Y recuerde que la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por eso es tan importante, porque nos hace aceptos. ¿Cómo dice? Salmo 51. ¿Quieres aportar con? Muy lejitos, oye ahí, venga para acá. Apórtenos allí. Tengo la Biblia. Tranquilo, venga. ¿Usted tiene la nueva versión de Jerusalén hoy? Sí, me regalaron la versión nueva de Jerusalén, Nuevo Testamento, o la Brihadashá. La Brihadashá. Ya, Aquí no tenemos Nuevo Testamento, tenemos la Brihadashá. ahí. ¿Me decías de Salmo? Salmo 51. Salmo 51. ¿Qué dice la palabra en Salmo 51? Lo que usted acaba de decir, lo estoy corroborando. Amén. Amén. Salmo 51. Salmo 51. Entonces, mire usted, de David, ¿no? Que se le Salmo de humilló. David, sí. Imagínese usted que David, eso quiero aportar algo ahí importante para todos los estudiantes. Escúcheme en esto. De ningún hombre y mujer de la Biblia, de ninguno, Dios dijo que era conforme a su corazón. Solamente lo dijo de un hombre que tuvo fallas y errores. Sí. Tuvo fallas y errores. Y errores graves. Errores graves que tuvo el rey David, que de pronto no sería muy conveniente de pronto aquí ahora entrar a hablar de los errores de David. Pero tuvo errores graves. Entre ellos mandó a quebrar al marido de una mujer que le gustaba. Lo mandó a matar. Lo puso enfrente de la guerra para que lo quebraran y quedársele con la mujer. Hizo cosas. El rey David y tuvo sus problemitas y en su alma tenía luchas. Pastor, quería hacerle un aporte acerca de eso. Sí, pero fue el único que se le sinceró a Dios, se le humilló y se le puso delante del Señor con corazón sincero y se le humilló al Señor tanto y se le sinceraba tanto que Dios le hizo acepto. Dice Salmos 51, dice que al corazón contrito y humillado No el Señor despreciarás. no lo despreciarás. Es más, Y él dice que no quiere sacrificios ni holocaustos, que el verdadero sacrificio es el corazón contrito y humillado. Hay algo muy interesante acerca de esto, y es que el pastor acaba de decir que David cometió unos errores gravísimos.
fue homicida, adúltero, etcétera, etcétera. Pero obtuvo el perdón, fíjate. Por ejemplo, si analizamos el rey Saúl, el pecado del rey Saúl no fue tan grave, pero él no se arrepintió. Él sacó disculpas, se excusó, dijo, no es que tal cosa, tal otra. Pero cuando fue el profeta Natán a David, le dijo, porque fulano me ha matado una oveja y me ha robado una oveja. Y él mismo se acusó, dijo, ese hombre es digno de muerte. Digo, porque usted acaba de cometer adulterio, homicidio, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nació el Salmo 51. ¿De acuerdo? Entonces por eso el Eterno lo perdonó. El Señor lo perdonó teniendo en cuenta su arrepentimiento, cosa que Saúl no hizo. Eso es muy importante aclararlo. Por ello aquí estamos hablando de la confesión y de la declaración. Él confesó su pecado y declaró que él era culpable. Eso es muy importante. Y de ahí, ¿cómo dices? Y aparte de eso, lo hizo de corazón. Otra cosa también que hay aquí en lo que está diciendo el pastor, para complementarle, es que él habla de que en el judaísmo o el pueblo judío pretendía quitarse los pecados con sacrificios rituales, y aún en ese entonces había la ceremonia ritual. Pero David nos enseña algo muy lindo, y es que él no fue a sacrificar un cordero, ni un buey, ni una torta de amasar, ni un palomino. Recuerda que en el sacrificio ritual había tortas de amasar, palominos, bueyes, corderos. Él dijo, no, es que el verdadero sacrificio está en un corazón contrito y humillado. A ese no despreciarás, oh Dios. Amén. Yo también quiero hacer un aporte. Adelante. Bueno, amén. Pues estamos hablando de David. Yo estuve leyendo la historia de David también, y también analizo acá que David tenía el corazón conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Pero esto nos enseña a nosotros es porque cuando nosotros emprendemos el camino como pastores o como cristianos, vamos a tener un camino similar al de David. Y David siempre, aunque pecó, fue al arrepentimiento. Muy adelante me encuentro yo que David, hay 400, el pastor me corrige, 400 personas que se van donde él corrió a esconderse, que eran afligidos de carga, cansados. Y David los estuvo y les enseñó, y luego los dejó en un pueblo. ¿Cierto, pastor? Entonces aquí nos enseñan en la palabra que David, afuera de ser rey, consolaba, predicaba. El que consuela, predica. Ok. ¿Sí? Entonces nos está enseñando que muchas veces nosotros vamos a pasar como David. Pero si vamos humillados delante de Dios, la historia de David nos está enseñando que tenemos un perdón y que debemos de ir delante del Señor en el proceso que estemos pasando, porque en algún momento nos vamos a encontrar como David. Sí. Amén. Mire, algo importante que es bueno entender allí. Hubo hombres de Dios usados tremendamente. Elías hizo llover fuego del cielo. Moisés abrió el mar. Elías, Eliseo resucitaron muertos. Imagínese usted, también abrieron el río Jordán, entonces lo abrieron y pasaron en seco. Imagínese que el apóstol Josué detuvo el sol. Usted puede ver, abrió el Jordán también, el Jardín también Josué. Imagínese usted que eran hombres que la unción los acompañaba, el poder de Dios, la gloria. El apóstol Pedro, cantidad de milagros, caminó sobre el agua. Pablo resucitó muerto. Mira la unción que tenían muchos de los apóstoles, oraban por milagros, sanidades, y se sanaban los enfermos. Hombres y mujeres de Dios usados por Dios tremendamente. Pero del único que dijo que era conforme a su corazón fue de David. Porque es que del rey David está lleno de salmos. ¿Salmos qué son?
Cánticos, Teilim, poemas. Y usted, mira, póngase a descifrar los salmos, el libro de Teilim, en hebreo, salmos del rey David, los escritos del rey David, y se dará cuenta que son puros escritos también de la Torá. Canta David también lo que estaba diciendo proféticamente Isaías, Jeremías y hombres de Dios y profetas, y el hombre lo cantaba y se glorificaba y se le humillaba a Dios. Entonces la adoración te hace que la conexión con el Padre sea más íntima y seamos aceptos. Por eso es tan importante la adoración. La adoración y la alabanza no es tan solo subirse a una tarima, a una plataforma y cantar. La gente cree que eso es adoración y alabanza. Error. Alabanza y adoración no es solo subirse a una plataforma y cantar. La gente ha creído que eso solo es adoración y alabanza, subirse y cantar. Error. Eso no solamente es adoración. La adoración y la alabanza es un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida, que nuestra vida sea una adoración completa al Señor, que nuestro diario vivir en el día, en nuestras ocupaciones, seamos también alabanza para con Papá Dios. La palabra adoración viene del griego, apunte, aunque no, ahí está, si tiene la cartilla, todo eso está ahí. La palabra adoración es del griego proscúneo, hacer reverencia, que significa hacer de reverencia, dar homenaje y obediencia, honra y temerle a Él. Imagínense todo lo que significa la palabra adoración en el griego, del griego proscúneo, hacer reverencia, dar homenaje, obediencia, honra y temor a Él. Mire, todo eso significa adoración. ¿Ya? El ministro de alabanza debe tener en cuenta que todo ser espiritual mi cuerpo, debe permanecer en el olor fragante, en incienso agradable a Dios, con su carácter, personalidad y forma de ser. Que tus actos, nuestros, me incluyo, todos necesitamos de eso, que nuestros actos sean alabanza, sean una alabanza para con el Padre. Nuestros actos, el deseo de servir al prójimo, el deseo de no dañarle, no lastimarle, de ayudarle, todo eso es una alabanza. Nuestra vida tiene que ser una completa alabanza. Amén. Eso es importante. Es importante también esto. El ministro de alabanza debe tener en cuenta que todo ser, espíritu de mi cuerpo, deben permanecer en olor fragante, en incienso agradable a Dios, con su carácter, personalidad y forma de ser. Estos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice Juan 4:24. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice Santiago 5:13. Mire usted que la alabanza la relacionan con la alegría. Le repito, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Por eso es que nosotros cantamos a veces cánticos de gozo, de ánimo, aplaudimos, brincamos, saltamos, danzamos, ¿sí? Porque la alabanza está ligada a la alegría. ¿Sí oye que la misma palabra le dice a usted cómo es el cántico de adoración y cómo es el cántico de alabanza? Los de adoración, humillación y arrodillarse. Los de alabanza, alegría. Mire, la Biblia lo dice. Por eso es tan importante uno conocer la palabra, porque ellos le enseñan a usted cómo se debe adorar, cómo se debe alabar. ¿Ok? Sigamos leyendo. El gozo del Señor fluye del Espíritu, pues es en este lugar donde reposa el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. Aquel gozo sale y por consiguiente toma el control sobre el alma. O sea, el espíritu sale del espíritu, sale ese gozo, sale de tu espíritu, toma el control del alma. Domina el alma. ¿Qué es del alma? ¿Por qué está compuesta el alma? Les enseñé estos días, la clase pasada les enseñé. Las emociones, ¿qué más? Correcto. Mente,
voluntad, sentimientos y emociones. Repita, mente, voluntad, sentimientos y emociones. Ese es el alma. Cuando usted le pregunte qué es el alma, es la mente, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Entonces, ¿qué pasa? El gozo sale de tu espíritu, toma el control en el alma y se manifiesta en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el gozo en el cuerpo? Riéndose, aplaudiendo, brincando, saltando, gritando de la felicidad. Porque el cuerpo simplemente, este carapacho de carne que usted tiene y yo tengo, este carapacho de carne simplemente manifiesta lo que hay adentro. Si alguien está triste, el cuerpo llora. Si alguien está alegre adentro, el cuerpo ríe. Porque simplemente el cuerpo obedece, manifiesta lo que verdaderamente es el yo adentro, que es el yo personal. Por eso ese es el proceso de la adoración y la alabanza. Míreme a esto. Usted en la predicación tiene que pedirle al Señor cuando predique que la palabra de Él salga de tu espíritu y llegue al espíritu de cada persona. Esa palabra sale de tu espíritu, toma el control de tu alma y se manifiesta predicando en el cuerpo. Un ejemplo o una experiencia. El caso de Pedro. Pedro se dice que era un hombre no letrado, ¿cierto? Pedro no era letrado, pero cuando lo tomó el Espíritu Santo, vea usted, hizo milagros, habló con denuedo, dice la palabra, ¿cierto? Y con una sabiduría impresionante. O sea, estamos corroborando lo que dice el pastor. La palabra alabanza procede del griego spainos o espinos, se escribe pero es spainos, que quiere decir exhibición del carácter, de los frutos, de la naturaleza, del poder y la unción de Jesucristo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Se acuerdan? Más fuerte, hermano Guido. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio. O sea que el que tiene dominio propio está haciendo alabanza al Señor. El que tiene paciencia para aguantarse otro zángano, eso es una alabanza para con el Señor. El que tiene gozo, paz, bondad, el que es bondadoso en el corazón, eso es alabanza para con Dios. ¿Sí o no que sí? ¿Sí ve? O sea que nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras reacciones, esa es otra. Nuestras reacciones, repita, nuestras reacciones. Miren, nuestras reacciones pueden ser alabanza para el Señor. O puede ser un defraude. Porque en medio de una pelea bien iracunda, la persona coge y sale madreando a la pareja, le mienta a la madre y eso no es alabanza. Pero una persona que tiene al Espíritu Santo y lo deja que Él se manifieste, tenga por seguro que esa persona reacciona distinto. Reacciona con sabiduría, calmado o calmada, no insulta a su esposa, no insulta a su esposo, y al final él espera, se calma, tiene paciencia, un fruto del Espíritu, y al final termina pasando ese traguito fuerte, pero lo superó. ¿Cómo terminó el asunto? Mi reacción terminó siendo alabanza para con el Padre. Le repito, porque la adoración y la alabanza debe ser un estilo de vida, un estilo de vida. Amén. Fruto de labios que confiesen su nombre. Adelante. Les quiero contar algo que me pasaba con mi mamá esta semana. Mi mamá es cristiana desde hace tiempo y entonces me iba a regañar por algo. Pues me iba a aconsejar, pero también me iba a regañar. Entonces yo le digo a ella por la videollamada, le dije, bueno mamá, yo sé que usted me iba a llamar, me llamó estos días a las 2 de la mañana, no le podía contestar, pero entonces ahora sí, hábleme. Pero necesito que no me hable en la carne, sino en el espíritu. Y ella ya iba a empezar a regañarme en la carne. Y es lo que dice sobre la abundancia del espíritu. Ella reflexiona, se detiene su carne y comienza a hablarme en el espíritu. Y terminó la conversación espiritualmente, no físicamente.
Entonces ahí le digo yo, amén, mamá, gracias por esa bendición, porque esta conversación fue en el Espíritu. Y ella, porque usted sabe que como mamá puede regañar físicamente en la carne a su hijo, pero como somos conocedores de la palabra de Dios, tenemos que fijarnos qué es lo que va a salir de nosotros, si en la carne o en el Espíritu, para la persona que nos va a escuchar en el momento. Amén. Y ahí vamos a dar el fruto de lo que estamos hablando acá. Amén. Así es. Ok, bueno, hemos terminado el 4.4, ¿no? Vamos a otro punto importante, que eso le duele a mucha gente, causa cosquillas, causa incomodidad, pero pues hace parte de lo que es poder enseñar a la gente esto, ¿ok? Es 4.5, conociendo al Dios que nos prospera. Conociendo al Dios que nos prospera. Ese tema es un tema que no me gusta mucho tocar. No me gusta mucho tocar ese tema porque hay gente que puede malinterpretar y creen que uno, pues lastimosamente el pastor a nivel mundial es denigrado por tocar estos temas. ¿Sí? Pero pues en este discipulado, en este diplomado necesitamos tocar ese tema porque es de suma importancia. Hay que entender muchas cosas fundamentales que es necesario tocarlos porque es el medio para nosotros prosperar, para ser bendecidos. Mucha gente dice, pero ¿cómo ha logrado lo que tiene en tan poco tiempo? Porque hay que poner en práctica los preceptos que Dios dejó, los principios bíblicos, hay que ponerlos en práctica. Si está en la Biblia hay que enseñar a la gente cómo prosperar. Y para poder enseñar a la gente cómo poder prosperar, hay que explicarles estos temas, ¿ok? Permítanme que por ahí se abre un micrófono, creo que fue el de mi amigo Yair. Ya. Entonces, entonces hablando de lo que es cómo vamos a conocer al Dios que nos prospera. El deseo de Dios es que todos sus hijos sean prosperados. Primero que todo hay que entender eso. El deseo de Dios es que todos sus hijos sean prosperados, ¿ok? ¿Dónde está eso? 2 Corintios 8:9. Segundo libro de Corintios 8:9. Si es posible para los que están aquí en Israel, o también los que están en Zoom, si es posible que ustedes puedan imprimir el material, sería buenísimo. Mándelo a imprimir en una fotocopiadora. Ustedes le van a una copiadora y ya en todas las copiadoras que existen, un correo electrónico o un WhatsApp. Usted al correo electrónico le manda ese archivo del manual, se lo imprimen. Tenerlo en las hojas es importante porque usted así puede solamente escribir lo que no está escrito. Sí, pero yo no puedo hacer el trabajo de ustedes, de ir a imprimírselos. Me mantengo muy ocupado. Ya, usted tiene que ir a la copiadora. Aquí hay una a las 5, a los 40 metros hay una. Pidan allí y pagan. Eso no vale mucho tampoco. Dios mío, tacaños. 20 cheques, van a llorar por 20 cheques. Yo puedo molestar, ahí está hay muchas copiadoras. Pongan copy en inglés y ahí va a salir. No, y es que necesitan tener material. Y es más, ustedes pueden rayar al ladito lo que no está escrito. Pero si está escrito, ¿para qué vuelve y lo repinta? Si él ya lo tiene ahí el material. Es una sugerencia, ¿no? Una sugerencia. Bueno, entonces, porque es que estos temas son muy importantes. Miren que hay textos bíblicos y ahí están. Aquí hay otros textos bíblicos que nosotros no estamos leyendo. Y aquí está en la cartilla. Imprímala, que eso no es mucho. O yo la imprimo, pero las vendo. Por molestar, Ok, sigamos adelante. Conociendo al Dios que nos prospera. El deseo de Dios es que todos nosotros seamos prosperados. Hay que entender eso primero que todo. Le repito, el deseo de Dios, repita conmigo, el deseo de Dios es que yo sea prosperado. Hay gente que cree que es que Dios quiere que usted esté en la miseria, que esté aguantando hambre, que porque eso es humildad. Eso es falso. Eso es falso, es un conocimiento erróneo que le metió la tradición religiosa, diciendo que la humildad era sinónimo de pobreza. ¿Sí o no? Por eso hay gente que, aún el clero, el Vaticano,
metió a muchos sacerdotes con este voto de pobreza, y hay sacerdotes que los metieron a estos a que no podían tener nada de valor en su cuerpo, les prohíben tener hasta reloj. Yo no sé si ustedes han visto algunos sacerdotes que están vestidos con unas túnicas cafés y un cordoncito blanco. Los franciscanos. ¿Perdón? Correcto, que no pueden tener hijos para que no hereden. A mí me invitaron a predicar, para la gloria del Señor lo digo. Para la gloria del Señor lo digo. Tengo amigos sacerdotes, curas, tengo amigos sacerdotes, y me invitaron a predicarle a un grupo de seminaristas sacerdotes. Había más de 10 muchachos que iban ahí como sacerdotes. Me invitaron a predicarles, enseñarles acerca del Espíritu Santo. Y ahí me enteré por primera vez que ellos les colocan dentro de la sotana 3 pepas de alcanfor para que no se les pare su miembro viril. ¿Sabía usted eso? Les ponen 3 pepitas, 3 bolas de alcanfor en la sotana, en la túnica, en la sotana, para que no tengan reacción de deseo hacia una mujer. O sea, que están provocando a que se les duerma la naturaleza humana. Pero realmente eso es algo que están forzando, porque realmente la Biblia dice que es un don dado por Dios, el don de continencia. Eso no se obliga, eso lo da Dios. Como Pablo tenía el don de continencia, pero el que no tenga el don de continencia tiene que tener mujer o marido, porque para eso hasta Pedro era apóstol, seguía al Señor, era uno de sus discípulos y tenía esposa. Mire que una vez la suegra se enfermó y entonces fue y la sanó Jesús, a la suegra de Pedro, porque tenía esposa. ¿Perdón? Los papás no se casan. Entonces no nos salgamos del tema, pero entonces, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece que esta gente los han metido, el clero? Muchos de ellos no quieren, pero los metieron a la obligación porque ellos aman de pronto el llamado, y los metieron en ese sistema de que la humildad era sinónimo de pobreza, y les prohíben tener propiedades, cosas lujosas, hasta les prohíben ponerse un reloj, una cadena, un anillo. Usted nunca va a ver un franciscano con una esclava, ¿cómo le llaman? Una pulsera de oro o una buena cadena, no lo vas a ver. ¿Pero por qué? Porque el clero los metió en esa credibilidad en su mente. Aún, no hablemos solamente del clero, dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, le metieron a la gente ese mal concepto de que la humildad era sinónimo de pobreza, y que entre más arruinado estaba era porque era la voluntad de Dios. Error, eso es antibíblico. Eso es una doctrina demoníaca, diría yo, porque lo bíblico es lo que dice 2 Corintios 8:9. ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 8:9. Vamos a ver qué dice la escritura. 2 Corintios 8:9 dice la Biblia. 8:9. Capítulo 8, versículo 9. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira, para que nosotros en la pobreza de Yeshua fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. También dice la Biblia, no lo digo yo, para aquellos que de pronto dicen, ay, eso es antibíblico. La Biblia lo dice, mis amores. Dice la Biblia que el deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. El deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí lo ha leído? Lo leímos el viernes pasado, ¿no? ¿Alguien me puede dar el texto ahí, rapidito? Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado o prosperada en todas las cosas. ¿Cuál es el deseo de Dios?
¿En algunas cosas o en todas? Mire, en todas las cosas. Y que tengas salud. Ah, qué lindo el deseo de Dios, ¿no? ¿Ah? Que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Este texto es súper importante, para que lo escriban. Tercera de Juan 1:2. Sí, señor. Bien pueda. Amén. Bueno, ya que estamos hablando de la prosperidad, vamos a darle una cuñita acá. Pero leyendo la Biblia tenemos que tener en cuenta las pruebas del Señor. Job todo lo tenía, pero Job era un siervo justo para Dios, pero fue probado. Después de la prueba se vino otra vez la bendición, donde venían a bendecirlo a él y le ofrendaban y lo bendecían, y fue multiplicada y se le dio el doble bendición en Job. Pero también conocemos en la Biblia el rico que le dice que cumple toda la ley, vende todo y dárselo a los pobres. Este se volteó y se fue, pero era una riqueza que diferente a la de Job. También conocemos esta mujer que tenía solo harina para ella y su hijo, y le dio alimento al profeta. Entonces en la iglesia nos encontramos estos ejercicios para la prosperidad, siempre que vengan del Señor y bíblicamente. Sí, amén. Hombres y mujeres, así como dice el siervo de Dios Jorge, siervos y mujeres de Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios, en algún momento en la Biblia muestran que han sido probados en su fe. Pero mire el final. Mire el final. A Job fue porque había un arreglo, un contrato, un acuerdo que había entre Satanás y Dios, pero y Dios se lo permitió y le demostró a Satanás que no lo iba a negar Job, y no lo negó. Pero mire que al final le devuelve todo y el doble. La mujer que también dice, hermano Jorge, ve y prepárame una torta para mí primero. Señor, lo único que tengo es para hacer una tortica y echarme a morir con mi hijo. Vaya y prepáreme para mí primero. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el final de ella? Que no escaseó ni la harina ni el aceite en la casa de esa mujer, y quedó prosperada. Entonces, el deseo de Dios, aunque hayan pruebas financieras, oído, aunque hayan pruebas financieras, el deseo de Dios es que usted no esté en miseria y alcanzado. El deseo de Dios es que esté prosperado. Amén. Y quizás hay momentos en la vida en que pasamos momentos un poquito fuertes, pero eso siempre será temporal. Aprendas esa palabra. Una vez yo estaba en un momento difícil. Un amigo mío en Colombia, que siempre era un gran amigo, uno de mis mejores amiguitos, me dijo: métase en la cabeza esto. Siempre que estés pasando algo, piense en que esas dificultades siempre serán temporal. Cualquier cosa, esto es temporal. Cuando de crisis o problemas se trata, esto es temporal. Como decía mi abuela, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿alguna vez usted tiene un problema donde ha quedado perpetuamente metido en él? ¿Alguien de aquí? Con confianza. ¿Ha caído en un problema, una dificultad que perpetuamente quedó metido en él? Nunca, nadie. Mire y verá que todas las dificultades que en la vida nosotros tenemos o ya hemos tenido en algún momento, eso fue temporal. Bueno, regularmente esas pruebas son un aprendizaje para fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, el caso de la hermana que dijo que tenía cáncer, ¿cierto? Esa niña hoy por hoy tiene el don de sanidad. Y el proceso de ella fue para conocer más y fortalecer más al Eterno, así como le pasó a Job. Te oía, pero ahora mis ojos te ven. A veces esos problemas se vuelven son unas bendiciones. Y al contrario, Job dijo: te oía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, quiere decir esto que las pruebas son para conocerle a Él más. A mí me ha pasado eso. A mí el Eterno me ha enseñado la Torah en vivo y en directo.
¿Cómo así? Yo no he tenido necesidad de ir a un seminario, porque a mí se me ha enseñado la palabra con las pruebas. Yo después yo le decía, Padre, pero ¿por qué me pasa esto? Me dice, mire lo que le pasó a David. Mire, para mí, uno de los mejores aprendizajes es Yosef ben Jacob, el que el cristianismo llama José vendido por sus hermanos. Esa es una enseñanza, un aprendizaje muy tremendo. Entonces fíjate que las pruebas sí sirven, porque a través de las pruebas y del sufrimiento es que le conocemos a Él. Por ejemplo, en el cristianismo hay muchos que se arrepienten y se entregan a Dios, pero siguen su camino. Entonces dicen, no, yo me retiro porque es que me ha ido peor. Lo que pasa es que él siguió su camino, pero el Eterno, el Señor, quiere que él entre al reino y entonces lo corrige. La misma palabra lo dice, que él al que ama, corrige. ¿Cómo así? Explícame bien. ¿Cómo así que corrige? Pues se vuelve un karma, porque yo sigo en el mismo problema. Yo me entregué, me arrepentí, pero sigo en mi camino. Y cuando yo sigo en mi camino, pero como él me ama, dice, no señora, acomódese aquí. Usted se fue para la izquierda, para la derecha. Yo lo amo y quiero que siga el camino que debe ser. Entonces ahí viene la enfermedad, viene la pobreza, vienen las pruebas. Cuando usted entiende esa situación, dice, claro, todo fue para bien, como lo dijo José, que lo despreciaron los hermanos. Usted sabe la prueba de José, lo despreciaron sus hermanos, pero eso se convirtió en un karma. ¿Sabe por qué? Porque José tuvo la culpa. José humillaba a los hijos de la esclava. Digo, ustedes son esclavos, ustedes son hijos. Entonces él fue esclavo. O sea que cuando uno pasa una prueba es porque uno tiene que corregir y meditar, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué estoy pagando? Y entonces yo tengo que corregir esto porque por ello estoy sufriendo. ¿Y cómo lo vemos? La enseñanza de todos ellos, de todos los profetas, de todos los apóstoles. Ellos pasaron por esas pruebas, hermano. Entonces, cuando Él lo ama a uno, lo corrige. Y entonces uno a veces dice, no, pero ¿por qué me pasa esto? Mucha gente se retira del cristianismo porque lo desprecia la familia, porque perdió esto. Mira el caso de Daddy Yankee, algo así, que la mujer le sacó, porque conoció al Señor, le sacó 100 millones de dólares, pero él dijo no. Algo así. Me pareció estupendo esa prueba, porque mire la prueba que le toca pasar a uno. Perder todo para volver a empezar. Muchos, a mí me ha tocado, perdí todo. Yo perdí en Colombia, perdí apartamento, perdí mujer, perdí todo. Yo después me preguntaba por qué, porque él quería algo mejor para mí. ¿Cuál? La prosperidad de mi corazón y de mi alma. Fíjese usted, por ejemplo, el caso de los artistas. Qué bendición de esos artistas, ¿cierto? Hombres y mujeres. Eso es una maldición. Se vuelve una maldición. ¿Me comprendes? ¿Por qué se vuelve una maldición? Por ejemplo, una mujer bien linda, como el caso de las mujeres hoy día, que entonces el diablo les ofrece esto y lo otro. Entonces, no, pero desnúdese para que haga una propaganda de un jabón. Eso es una bendición. Y ella recibe millones, mucha plata, pero pierde su alma. Entonces, cuando se entrega, mira el caso de Ricardo Rey y su orquesta, que fueron tremendos. Ellos conocieron al Señor. ¿Y qué pasó? Se quebraron. ¿Por qué? Porque dejaron de tocar y no sabían hacer más nada. Y bueno, en fin. Entonces ellos entendieron que no es el dinero. Dice el Señor que todo lo tengo por basura. Pablo lo entendió. Todo lo tengo por basura. Ay, miserable de mí, ¿qué hago con este cuerpo de muerte? O sea, él estuvo en un aprendizaje tremendo. Que lo que yo quiero hacer, no hago, y siempre hago lo que no debo hacer. Entonces ahí viene la corrección. Eso se llama tikkun, la corrección del alma. Entonces ese proceso que nosotros seguimos, tenemos que entenderlo, porque si no se vuelve un karma. Cuando nosotros entendemos esa prueba, como le pasó a Job, él maldijo su día de nacimiento, dijo, pero con todo y eso te bendeciré. ¿Qué le pasó a Habacuc? Aunque en la majada no hayan ovejas y en los árboles no haya fruto, con todo y eso te bendeciré, porque él tenía la plena convicción
de que eso era temporal, como dice el pastor. Sí, correcto. Entonces, para ir cerrando esta área, es que Él nos enseña. De cada situación aprendemos. Y a veces también hay que reconocer de que nosotros, por nuestra falta de sabiduría, a veces nos desviamos de la voluntad perfecta de papá y no hacemos su voluntad, sino que hacemos la nuestra. Y después, ¡pum!, tenga para que lleve. Caemos ahí en algún hueco porque hacemos a veces lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Eso es importante saberlo. Entonces, para avanzar, adelante. Sí. En otras cosas. Correcto. Sí. Hay ordenanzas que son inquebrantables. Hay principios que han sido establecidos que son inviolables. Veamos. La ordenanza de Dios que Dios ha demandado para sus hijos es fidelidad. ¿En qué? Para poder prosperar. ¿En qué tenemos que ser fieles? En nuestras primicias, diezmos y ofrendas. Es importante eso. Primicias, diezmos y ofrendas. La Biblia habla de estas tres demandas que un hijo de Dios debe tener y que muchas veces se come o no pone por obra estas áreas y después dice: ¿por qué estoy pasando por momentos difíciles económicos? Gente que no sabe sembrar, pues no va a saber cosechar. Si yo tengo un terreno bueno y no le siembro nada, ¿qué va a cosechar usted? A ver, yo le pregunto. Piense bien antes de responder. Piense bien antes de responder. Lo voy a repetir otra vez, para los que están en televisión también, en Zoom, y a ustedes que están aquí en Israel. Si usted tiene un terreno bueno y usted no le siembra nada, nada, por no gastar en semilla, no le siembra nada, ¿qué vas a cosechar tú? Piense. Erika, nada, no. No. ¿Qué va a cosechar? No le siembre nada, ¿qué va a cosechar? Ahí ganó Guido. Ganó Guido. Pregúntele a alguien que sepa de agricultura. Tenga usted un terreno bueno, que alguien que sea tacaño no le meta semilla y no siembra nada. Al año va y recoge maleza. ¿Sí ve? Pregúntele a cualquier agricultor si estoy yo en lo correcto o no. Una persona que tiene un terreno, no le siembra nada, no le siembre nada, va a cosechar maleza de ese monte. La tierra se le monta, se le monte espino, abrojos, se le meten los animales, se le llena de culebras, se le llena de todo lo malo. Vaya, limpie después el terreno. Para poderse ir a limpiar toda esa cochinada, arrancar todo ese monte y esa maleza. Porque el que no siembra cosecha. Y eso es lo que entonces, entonces, si me entiende lo que trato de decirle. No es que porque hay gente que dice, bueno, si el terreno, vaya y verá, vaya a ver si no le siembra nada, si entre un año está pelado el terreno. No, mi amor, está lleno de monte y de maleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay personitas que no siguen los preceptos divinos, no siguen los preceptos de papá Dios, y por eso pasan tantos procesos financieros. No son fieles con lo que Dios ha demandado. ¿Qué Dios ha demandado? Primicias, diezmos y ofrendas. Primicias, diezmos y ofrendas. Son cosas distintas. Una cosa, diezmos es otra cosa, ofrendas es otra cosa. Primicias, Éxodo 34:26. Éxodo 34:26. Vamos a leerlo, vamos a ver. Con micrófono, mamá. Dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrío. No cocerás al cabrío en la leche de su madre.
parte que dice, Sarit, mamá. La primera parte, 26. Las primicias de los primeros frutos de la tierra. Habla de las primicias, el primer fruto de cada cosecha, de cada animal, de cada producción o de cada primera ganancia. Ejemplo, una gallina puso 7 huevos, ¿sí o no? Una gallina puso 7 huevos. La gallina los empolla, los calienta, y salen 7 pollitos. ¿Cuál es la primicia que usted tiene que presentar al Señor en el altar? El pollito que reventó el huevo. El primer pollito que reventó el huevo, cójalo, sepárelo, márquelo y ese llévelo al altar y póngalo como primicia al Señor. Cómase los otros 6, engórdelos, véndalos, pero la primicia no se la robe. Yo lo digo para la gloria del Señor, no por jactancia, para la gloria del Señor. Yo creo y firmemente lo creo, de que el éxito de mi empresa hasta el momento fue porque yo, cuando empecé mi empresa, que yo mismo empecé repartiendo volantes 4 o 5 horas diarias, yo mismo empecé a hacer mis trabajos, yo mismo empecé solo a iniciar mis trabajitos. Yo empecé con menos de 5,000 shekels, yo mismo a hacer mis trabajos. Y ese trabajo lo hice con mucho amor, pero lo que yo me acuerdo que yo hice fue, en la primera ganancia en mi empresa, del primer día de trabajo, lo traje como primicia a la casa del Señor, al altar. Donde yo me congregaba, donde yo iba, yo puse ofrenda y lo sembré en el altar, como mi primicia, el primer fruto de mi empresa. Y ahorita ya tengo 37 empleados. Entonces lo hicimos para la gloria del Señor. Yo creo que uno tiene que no comerse la primicia del Señor. Si usted abre un negocio, la primera día siembra al Señor, póngalo en el altar. O si el primer día de ganancia, póngalo en el altar. No se preocupe, que si va a tener todo el mes abierto, tiene 29 días para usted ganar, pero no se coma ese día de la primicia. Ese día, primer día de ventas, llévelo al altar del Señor para que consagre las finanzas de su negocio, de su empresa, de su emprendimiento, de su almacén, de su restaurante. Ponga su primicia en el altar, hágalo. Aquí hay una hermana que trajo la primicia al Señor en la casa del Señor y ahora su negocio está prosperando allá en Colombia. Tiene un ancianato. Entonces uno tiene que aprender. Ahora, la primicia no estábamos hablando de que tenga que hacerlo siempre, ni cada mes. No. Cuando usted va a empezar su negocio, su primicia, ¿me entiende? Hágalo, pero sea fiel con lo que al Señor le pertenece. Él dice, asegure la ganancia de toda su empresa. Usted cubra, proteja su negocio poniendo su semilla en el altar, su primicia. Ahí usted asegura el fruto de las demás cosechas. Repito, asegura el fruto de las demás cosechas. ¿Okay? La primicia asegura el fruto de las demás cosechas. Este es el medio para que sus trabajos, negocio, empresa sean consagrados desde el comienzo y para que el enemigo no devore la futura cosecha. La primicia no debe devorarse. La primicia no se puede robar, no se debe robar. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Jeremías 2:3. Vamos a leerlo. Jeremías 2:3. Dice: Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miren, no se puede robar la primicia. No se puede robar la primicia. La primicia es algo que le pertenece a papá Dios y eso está protegiendo tu negocio. Segunda cosa, el diezmo. El diezmo es algo que a la gente le queda duro cumplirlo. Eso la gente, mejor dicho, le duele esta vida y la otra para sacar el diezmo. Pero la Biblia tiene unos preceptos claros con respecto al diezmo. Malaquías 3:10. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de cada ganancia. De cada ganancia el 10%. De todo. Malaquías capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que hace el diezmo a su favor. Malaquías 3:10. Dice la Biblia. Por eso no hay que robarse el diezmo al Señor. 3:10. Traed todo. Quiero aclarar algo muy bien antes de seguir con ese tema.
Yo no obligo a la gente a dar el diezmo. Aquí en la iglesia no se obliga a nadie a dar el diezmo, ¿eh? Porque aquí no se obliga. ¿Por qué razón? Porque eso no se debe hacer por obligación ni por imposición. Eso se debe hacer es por amor y por revelación, por convicción, por revelación. El problema es que están en que muchas iglesias tiran condenación, tiran juicio a los que no diezman y los tienen bajo maldición con las palabras, los maldicen, porque dicen malditos sois con maldición, pero es que están bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Yo no puedo meterle condenación y juicio a una persona porque no diezma, pero tampoco tengo que manipularlo para que lo haga. Yo tengo que predicar la palabra y que la gente le nazca, que lo haga por amor y por revelación, mas no por obligación ni por imposición. ¿Me entiende lo que trato de decirle? Yo le pregunto a usted, ¿usted prefiere que su hijo le obedezca a usted por temor, por miedo, porque lo tienes amenazado? ¿O quieres que él te obedezca a ti por amor, porque le nace amarte? ¿Cómo quieres que te ame tu hijo? ¿Por amor o por miedo? Por amor, por amor. Por esa razón, los diezmos a la casa del Señor tienen que traerse que la gente lo haga por amor, más no por una imposición, no porque le obliguen a hacerlo, porque ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley se obligaba, bajo la gracia se da la oportunidad que la gente le nazca ese amor, ese deseo, esa pasión, esa revelación, se le haga rema de que si él es fiel con el diezmo, Dios le sigue prosperando más y más. Dios le sigue prosperando más y más. Yo en eso no fallo. Yo saco mi diezmo y hasta mucho más del diezmo estoy sembrando para el Señor. Erika. Recibe honra, sí. Trae todos los diezmos, dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Oiga, y haya alimento. ¿Qué va a traer el diezmo? Que siempre haya alimento en tu casa. Ya hay alimento en tu casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Escuche, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué hace el diezmo? ¿Abre qué? Las ventanas de los cielos y derrama la bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué dice que le abre las ventanas de los cielos y no las puertas de los cielos? ¿Por qué las ventanas y no las portones? No las puertas. ¿Por qué las ventanas y no las puertas? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Por qué dice que Él abrirá las ventanas de los cielos? ¿Por qué no las puertas de los cielos? ¿Por qué las ventanas? Porque en una buena casa hay más ventanas que puertas. Y según la tradición judía, hebrea, anterior de la antigüedad, en una construcción de una buena casa era más la cantidad de ventanas que puertas en una casa. Imagínense, para que se dé cuenta. Entonces, sí. Respecto a esto, yo tengo una revelación, porque yo soy judío mesiánico. Respecto a esto, yo tengo una revelación, porque yo soy judío mesiánico. Entonces, ya no hay templo, Beit Hamikdash, ya no hay levitas. Entonces, ¿qué ocurre? Que queda la viuda, el huérfano y el desamparado. Entonces, lo que dice el pastor es muy cierto respecto a que nosotros ya no tenemos ninguna obligación del diezmo, pero sí tenemos un compromiso como ministros de que Mashiach, Jesús, nos dejó a nosotros encargados de promulgar el Evangelio. ¿Con qué se promulga el Evangelio? Es necesario el dinero, porque si usted bíblicamente lo analiza, el diezmo, él lo acaba de decir, es una ley y ahora estamos bajo la gracia. Cuando se refiere a Malaquías 3:10, hay una mala interpretación, hermanos, con todo respeto, cariño y amor. Se refiere que haya alimento en mi casa, y hoy día en todas las sinagogas. ¿A qué se refiere ese versículo? Que siempre en Shabbat hay 3 seudá, o sea, tres comidas.
donde come el pobre con el rico, y el rico tiene que financiar esa comida. En ese entonces, el judío que tenía plata no le compartía al pobre, a la viuda ni al desamparado. Ahí él mismo puso una prueba. Entonces hoy, como ya no hay ceremonia ritual, ya no hay Beit Hamikdash, o sea, ya no hay gran templo, ya no hay levitas, etcétera. Ahora nos queda una responsabilidad y un compromiso, que es con la promulgación del Evangelio. Entonces yo pienso que no es tanto el decir yo no pido, yo no exijo, sino tener una conciencia, un nivel de conciencia de que nosotros como líderes o como hemos entrado al reino, de darle apoyo a la promulgación del Evangelio, sino que hay varias cosas. Una, hay unos que se enriquecieron, que tienen aviones, que tienen yates, entonces hay un recelo respecto a eso. Pero cuando tú tienes conciencia que en una comunidad, en una iglesia, se promulga el Evangelio como tal, pero no el Evangelio de la prosperidad como lo están haciendo otros precisamente para hacer pactos de prosperidad económica, no, es buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros tenemos un Dios, un Elohim abundante, generoso, bondadoso. Nosotros tenemos que ser también abundantes respecto a eso, de tal manera que si nosotros vamos a la ley ya no tenemos que diezmar, pero si vamos a la gracia, ¿cuál es la gracia? De gracias da, de gracias recibimos, de gracias da. Entonces tenemos un compromiso de promulgar el Evangelio. En el judaísmo existen tres: el maser, que son los diezmos, la terumá o la trumá, que es el aporte a quien me enseña a mí la Torá o a quien me enseña a mí la palabra. Yo debo darle a mi rabino, a mi pastor, ofrenda. Eso se llama la terumá. Y está, ¿cierto? Y está la sedaká, que es la caridad. Ojo con eso. Entonces, donde una iglesia se promulga o se promueve apoyo y ayuda a la viuda, al huérfano, al desamparado, al que está necesitado, entonces ahí hay bendición. Yo por eso los reto a ustedes y los llamo a que, por ejemplo, haya alimento en mi casa. Aquí debe haber comida en Shabbat, porque es la promulgación de que hemos sido bendecidos con nuestro trabajo y que nosotros tenemos, por lo tanto, que cenar, así sea un arroz, hermanos, o sea, un arroz con huevo, pero ese arroz con huevo nosotros lo estamos elevando nuestra alma a Él con gratitud, eso es importante. Y también lo de la ofrenda para la iglesia, para sus gastos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que no vamos a dar más, de pronto tenemos es que dar hasta más. Fíjese usted, muchas veces nosotros no podemos, porque la ley es que usted, no. Entonces de pronto nos toca dar hasta más. Vea, por ejemplo, aquí hay un detalle bueno en esta iglesia, que ustedes tienen mucho amor, yo los he visto en las hermanas, y hay otro detalle bonito, que nos van a la casa, nos traen, eso tiene un costo, hermano. Entonces no miremos tanto el diezmo, sino la dádiva que se da, por un lado. Por el otro, hay tiul, hay paseos, eso tiene un costo. Entonces, eso es una familia. En la antigüedad ya, imagínense ustedes que ya no era el diezmo, sino todo lo vendían y para toda la comunidad. Y estamos ya pronto, óigase bien, que tenemos que unirnos todos para ayudarnos en la salud, porque mire lo que viene, la Agenda 2030, hay una cantidad de situaciones duras y difíciles que estamos ya a las puertas, ya estamos casi que empezando el principio de dolores. Cuando empecemos el principio de dolores, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos, porque mire, ahora van a dañar el trigo, ahora están envenenando la comida. Ahora tenemos que ponernos las pilas también, qué debemos y qué no debemos comer. En eso es que tenemos que tener un nivel de conciencia, no esa rajatabla, el diezmo, que las primicias, sino el nivel de conciencia de lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Bueno, aquí seguimos, entonces vamos a seguir haciendo otro aporte importante en base y que ahorita me trajo a colación Yair.
Es importante saber de que ahora que estamos bajo la gracia, no debe haber un límite. Bajo la ley está el 10%. Hay gente que ahora, bajo la gracia, ha llegado aún hasta dar más del diezmo. ¿Por qué razón? Porque ya su corazón ha nacido para poder bendecir, sembrar y avanzar en el reino de Dios y su justicia. Aclaramos algo que es muy importante. Ya no hay templo natural como tal aquí en Israel, porque fue destruido el templo de Salomón. Pero la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la morada del Señor, porque Él habita en nosotros, ¿cierto que sí? Y mire que la Biblia dice, aquí dice la Biblia, que obviamente nosotros tenemos preceptos que cumplir como casa de Dios, como morada del Eterno, tener preceptos que cumplir y tener nosotros la capacidad de poder ser fieles a Dios con lo que a Él le pertenece por amor a su obra y a su reino, no por obligación ni por imposición, sino por amor y por revelación. Por eso la Biblia dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Le dije que para el judío, anteriormente en la antigüedad, una excelente casa tenía más ventanas que puertas. Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, sobre y abunde, que sobre y abunde. Versículo 11, que eso es importante tenerlo en cuenta, que aquí quiero yo entrar en algo. 11, que eso es importante, que tiene la costumbre por tradición de reprender al diablo para que le suelte las finanzas. ¿Usted lo ha notado? ¿Sí o no? Que reprenden al enemigo, al Satán o a los demonios, los reprenden para que suelte las finanzas. Y le dice: yo reprendo todo espíritu que viene a dañar mi economía, lo reprendo y lo echo fuera. ¿Usted sabe que eso es antibíblico? Porque ni usted ni yo estamos llamados para reprender al devorador. Reprenda al espíritu de enfermedad, échelo fuera. Reprende un espíritu inmundo y lo echo de fuera. Pero al devorador que viene a atacar sus finanzas, usted no lo debe reprender. El que lo reprende es Dios. Bíblicamente es antibíblico que lo reprenda a usted. ¿Dónde dice eso? Verso 11. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Dios dice, mire, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice quién, lea, Jehová de los ejércitos. ¿Quién reprenderá al devorador? Reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de tu tierra. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién reprende al devorador? Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Darle la autoridad legal a él para que él lo reprenda al devorador. ¿Cómo le da usted la autoridad legal a Dios? ¿Cómo? Con el diezmo, diezmando, poniendo lo que a él le pertenece. Diezmo, y Dios se encarga él de reprender al devorador por mí. Él lo reprende. Y él no va a destruir, el enemigo no va a destruir el fruto de mi tierra, el fruto de mi empresa, el fruto de mi trabajo. Él no lo va a acabar, él no lo va a destruir, porque yo estoy dándole la autoridad legal a Dios con el diezmo para que él mismo lo reprenda, no yo. Él reprenderá por mí al devorador. Eso dice la Biblia. En ninguna parte usted de la Biblia va a leer que usted tiene que reprender al devorador. Reprenda al espíritu inmundo de enfermedad, el espíritu inmundo ¿qué señor? De locura, de muerte, échelo fuera. Pero en la parte financiera, aquí hay un secreto. Aquí tenemos que nosotros darle la autoridad legal a Dios, y Él reprenderá por ti al devorador. ¿Ok? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Y dice la Biblia: y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? 3 veces feliz. 3 veces feliz. Eso indica, cuando usted oiga la palabra bienaventurados, apunte que eso no está en la cartilla. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Y todas las naciones os dirán 3 veces feliz sos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Usted será tierra, diga conmigo, seré tierra deseable. Yo soy tierra deseable. Dígalo, muy bien, Erika. Dígalo, sí, así es. Yo soy tierra deseable. Dígalo fuerte. Yo soy tierra deseable. ¿Qué significa tierra deseable? Que los demás van a querer poder alcanzar lo que tú alcanzaste. Aló. Mire, le voy a repetir. Que los demás van a querer alcanzar lo que tú alcanzaste. Tú eres tierra deseable para otros. Tú eres tierra deseable para otros. Vamos a escuchar un momentico que la hermana, la pastora Cecilia Bachara ha levantado la manito. Pastora Cecilia, abra su micrófono porque yo veo que usted aquí levantó la manito y quiere hacer un aporte. Permítame, yo le voy a... Espérese un momentico, por favor, que necesito ponerla al aire para poder sacarla al aire en televisión. Adelante. Gracias, apóstol. Y cuando estaba hablando del tema de la clase sobre las primicias, quería aportar en forma corta que es cierto que a mí me pasó cuando yo tuve negocios y cuando di mi primicia de calzado, eso fue antes del año 2000, yo me bendijo. Cuando se cambia negocio, hay que volver a dar primicia. No es que porque yo di un negocio y pasan 15 y 20 años no se da más. Quería hacer la aclaración. Cada vez que usted tenga un negocio, hay que entregar la primicia. Entonces, ¿qué me pasó a mí después? Hice las primicias porque sé hacer flores. Hice las primeras flores y las llevé en forma callada. Yo le dije, bueno, señora, en esta ciudad de Cartagena, acá en Colombia, ¿dónde quieres tú que entregue esta primicia? Porque mi iglesia propia está rodeada, había una hermana columna financiera, bastante flores. ¿Dónde pongo las primicias? Fui, las llevé, las entregué, las puse, y cuando me bajo del bus para mi casa, el Señor en forma sobrenatural, agradado, ¿entendí? Me entregó también un ramo de flores. Entonces digo que esta bendición y es real, la ventana se abre y uno es bendecido. En el punto también de comercio, encontré que hablaba del tema del pastor de la necesidad, que cuando se está en prueba, que no hay. En una reunión con un equipo de mujeres que tuvimos en un cierto momento, en cierto mes, antes del año 2000, que me fuera yo para Europa, tuve una reunión y allí había una mujer que tenía 3 días que no había comido, pero era orgullosa, el ego, y no decía nada. Y no sé cómo el Señor la tocó y se acercó a mí y me dice, tengo una situación, usted me puede visitar, mire, yo siempre he tenido y ahora no sé qué pasa. Ore por mí, ore. En el momento, venga mañana. Cuando yo voy a mañana, el milagro. En la madrugada le llegó todo un negocio de una tienda, de una hermana que casi no se comunicaba y le llegó. Y Dios le dio la bendición. Entonces, pruebe a Dios, sea fiel, era mi aporte, entregue diezmo, entregue primicia, sea fiel, pero también toqué el caso de gente, como tocaba el pastor, que hay iglesias en ciertas poblaciones que son comercio, que su corazón es retener para su beneficio propio y no para la obra. Y tenga cuidado, examine. Lo que decía el apóstol Mocheri, hay que examinar en qué terreno el que está predicando, no solamente que lo predica y lo dice, sino que lo vive y lo hace. Allí es donde hay que centrar. Gracias, amada, por su aporte en esta hora. Muchas gracias, pastora Cecilia. Bueno, vamos entonces a continuar. Yo creo que ya vamos cerrando. Ya terminamos, permítame un momentico, rapidito, ya acabó el tiempo. Bueno, ven, yo hago un aporte en lo que estamos hablando. También lo que dice el compañero acá sobre la gracia, hay que poner cuidado porque en el momento que estemos predicando, en el momento que le estemos hablando al pueblo, como es un pueblo no conocedor, tenemos que poner cuidado sobre el tema que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque debe de ser en la gracia de cada persona, en el sentir con Dios. Porque
es tan delicado que el alma de una persona se puede perder por la obligación del diezmo, la primicia y la ofrenda. Todo esto tiene que ser con debido proceso como va la persona entendiendo lo espiritual. Y todo esto es un escrito de la Biblia para probarnos a nosotros, que trae bendición en el momento que nosotros lo hagamos. Todo lo que nosotros hagamos en gracia, el Señor lo está viendo en oración. Entonces tiene una devolución. Dice la palabra de Dios: al que el pobre le da, a Dios le presta. Entonces es esto, hay que poner cuidado con este tema para que también sea respetuoso. Amén. Bueno, va a terminar, pues yo les voy a poner tarea en casa, por favor. Estudian en su casita un texto bíblico importante allí para tener, bueno, no, yo creo que vamos a parar allí. Yo creo que vamos a seguir el tema dentro de 8 días, porque falta otro tema que es la ofrenda, y es un temita de que todavía veo que hay otros temas, otros matices que tenemos que ir quemando al respecto, ¿ok? Y leyendo más textos bíblicos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a la clase de hoy. Gracias a todos los que están ahí conectaditos en las redes sociales. La clase de hoy estuvo buena, creo, ¿o no? Estuvo muy fuerte, muy fuerte. Gracias a todos por el aporte que han hecho. Yo los bendigo. Declaro que usted tiene una vida abundante. Ay, antes que me olvidaba, perdónenme un momentico, los que están allí, por favor, regálenme 2 minuticos. Espérense un momentico, regálenme 2 minuticos. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando acerca? La cartilla habla de declarar y confesar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Esa cartilla la hice yo hace muchos años atrás, pero después Dios más adelante me llevó a hacer unos estudios, porque hay hay una revelación aquí que Dios me dio y quiero compartirla antes que terminemos, y es el poder del decreto. Porque es que una cosa es declarar, confesar, y la otra es decretar. No está en la cartilla, no está ya en la cartilla para que apunte, pero rápidamente le voy a decir qué es decretar. En la Biblia también está la palabra decretos. ¿Y quién lanzaba los decretos? Los decretos los lanzaba el rey. El único que soltaba un decreto era el rey. El rey soltaba un decreto y los demás tenían que obedecer al decreto del rey. Y otros eran los encargados de proclamar el decreto del rey. Y todo lo que el rey decretaba tenía que cumplirse. Eso es como cuando viene el presidente y firma un decreto, tiene que cumplirse. Entonces, en la antigüedad, los únicos que soltaban decretos eran los reyes, y era por obligación, tenía que cumplirse. Por esa razón, si nosotros estamos sobreabundados en palabra, podemos abrir nuestra boca y soltar decretos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente los decretos los daban los reyes, ¿cierto? Y dice la Biblia que usted es rey y sacerdote. Repito, usted es un rey y sacerdote. Mujer, usted es la reina y sacerdote de Dios. Dice la Biblia que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Por eso usted tiene que decir: yo decreto que ese negocio millonario va a salir a mi favor. Yo decreto que ese proceso judicial saldrá a mi favor y saldré en victoria, y Dios me dará la bendición y Dios me dará la victoria. ¿Sí ve? Entonces suéltelo como un decreto, y si lo suelta como un decreto, se va a cumplir. Se cumple. Yo decreto que Él es mi sanador. Yo decreto que Él es mi redentor. Yo decreto que Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suelte los decretos. ¿Qué iba a decir mamá Sarit? Yo el sábado estuve orando. Resulta que mi nieto, el mayor, no tenía trabajo, y yo me puse a orar. Y cuando se me salió la palabra decreto, yo decreto que Jean-Pierre tiene un nuevo empleo y con buen sueldo. Mañana entra a trabajar. Amén. Yo doy una opinión así, rápida. Ahí hay una parte bíblica, pastor, que usted me corrige con su sabiduría, que dice que nos da coronas a aquellos que fuimos probados, ¿cierto? Corona. Hay una corona que es dada después de la prueba, pero hay un proceso para poder ganarnos la corona. Cuando la corona
somos declarados reyes y sacerdotes cuando ya pasamos en ese proceso. Y cuando somos reyes y sacerdotes, debido al proceso, tenemos el derecho de declarar. De resto, todavía no. Somos pasados, ¿por qué? Por el fuego. Amén. Entonces vamos por esto. Jorge, quiero aclarar que la Biblia dice que Él nos hizo ya estamos hechos reyes y sacerdotes para la balanza de su gloria. Tenemos que tener cuidado con lo que soltemos por nuestra boca, que somos reyes. Suelte decretos conforme a la palabra. Correcto. Entonces, sí. Entonces, por favor, pongamos en práctica esto y nos vemos dentro de 8 días en la clase. Amén. Por favor, no falte las clases. Esto es como una universidad. Aquí no se puede faltar. Bueno, bendecidos a todos en Victoria. Que la paz de Dios sobreabunde. Por favor, siempre me olvida, por favor, acuérdenme que siempre los que han traído su ofrenda, los que están aquí en Israel, pueden depositarlo aquí. Bien pueda mamá Sari, bien pueda Abra allí, para que vengan los hermanos y puedan sembrar a nuestra universidad, los gastos de los universitarios, ¿ok? De movilización, por lo menos, o en la iglesia, para aportar a lo que nos hace falta. Bendecidos a todos y en Victoria. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, Dios abençoe, Brasil. Shalom, amén.